Hola, soy José Whitaker, pastor de la comunidad cristiana en el Camino de Alcora, y en este tiempo lo que nos gustaría ofrecer es una perspectiva un poquito diferente. En la Biblia leemos que muchas personas tuvieron encuentros con Jesús, y lo que nos gustaría presentar es la realidad de que hoy en día hay personas normales y corrientes como tú, como yo, que también han tenido encuentros personales y reales con Jesús y que ellos han sido cambiados para siempre. Mi nombre es José Domínguez, vivo en Onda, tengo 45 años y mi vida antes de conocer a Jesús era una vida normal, como cualquier persona. Era una vida en la que seguía mucho lo que la sociedad hacía, lo que mi alrededor y mi entorno me imponía o yo me imponía de mi propio entorno, y seguía un poco el cauce y el empuje que había a mi alrededor, o sea, me dejaba llevar en cierta manera. Me llamo Violeta, tengo 46 años, soy de Onda, nacida aquí, y yo conocí a Jesús cuando tenía 26 años, hace 20 años. Y entonces mi vida era la vida de una chica normal. O sea, era una joven, yo tenía mis estudios, tenía mi trabajo, tenía mi novio y tenía una vida construida que yo misma había construido y como cualquiera. Yo siempre había creído en Dios, siempre, porque he sido educada en una familia católica y sobre todo por mi abuela. Ella siempre me había llevado con ella a la iglesia y a mí me encantaba ir a la iglesia y siempre he creído en Dios y en Jesús y en María y todo lo que me han contado, todo lo que me contaban. Y fue en ese entorno y en ese momento donde le conocí. Pues fue aproximadamente cuando tenía 20 años, 21 años, que había llegado a la conclusión de que mi vida debía regir los valores de la sociedad, ¿no? Si se portaban mal conmigo, yo tenía que portarme mal. Si tenía que hacer las cosas de una manera, pues tenía que ser así, sin darme cuenta de que yo inicialmente, cuando era adolescente, cuando era más pequeño, tenía unos valores que se acercaban muchísimo más a lo que Dios quería. De hecho, mi vida de pequeño estaba más vinculada a Dios. Y lo que de alguna manera fui perdiendo con la edad fue justamente ese vínculo con Dios. La adolescencia tiene esas cosas que cuando vas creciendo y piensas que eres autosuficiente, parece que Dios ya no te haga falta. Y lo que me ocurrió fue que pensé que Dios ya no me hacía falta. Pero me di cuenta que tratar a la gente de la manera en la que me trataba a mí me producía más perjuicios que beneficios. Entonces lo que hice fue llegar a la conclusión de que cuando yo trataba a la gente con amor, la gente me devolvía amor. Y cuando trataba a la gente con maldad, me devolvía maldad. Con lo cual pensé que la mejor manera de cambiar y de recibir algo bueno era tratar a la gente de esa manera. Fue en ese momento cuando una amiga de toda la vida vino con una historia increíble, contándome que había conocido a un Dios especial y que había transformado su vida. Cuando escuché esas palabras de una manera tan profunda de una persona a la que nunca le había oído hablar de Dios, me sorprendió, y fueron esas palabras tan profundas que pensé que yo también quería conocer a ese Dios. Porque si yo había creído en un Dios que no era justamente de esa manera, quería saber cómo era Dios personalmente. Yo llegué a conocer a Jesús a través de una chica que se puso a salir con un amigo. Y al principio fue algo extraño, porque en mi vida no había nadie que hablara de esa manera de Jesús o de Dios. Pues todo lo que yo conocía y las personas que yo conocía eran pues como yo y creían como yo.
y esta chica me hablaba de una manera distinta. Y de una manera, ella decía que tenía una relación con el Señor. Y para mí, pues eso era raro. Para mí el Señor era una religión y que a mí me gustaba y que vale, yo creía en todo eso, pero no entendía una relación con Él, una relación personal de esa manera. Pero me empezó a interesar. Y claro, ella me empezó a hablar que la manera pues era con la Biblia, leyendo la palabra de Dios, era la forma de conocerle mejor. Y entonces empecé a leer la Biblia. Y la verdad que eso me confrontó a mí misma con mis creencias anteriores, o sea, con lo que yo estaba creyendo en ese momento, con lo que creía antes, ¿no? ¿Quién era Dios? ¿Quién era realmente Jesús? ¿Cuál era el verdadero motivo por el que Jesús había venido? Y muchas cosas que para mí a lo mejor las había oído, pero no les había dado ninguna importancia. Y sobre todo el que yo necesitaba una salvación. ¿Salvación de qué, no? Porque yo no era una persona mala ni nada, era una joven como cualquier otra. Hacía cosas malas, pero me arrepentía y ya está. Entonces, para mí yo no era una persona mala. Y entendí, leyendo la Biblia, y ella me explicaba también, que necesitaba caminar en la dirección que Dios me mandaba. Estaba caminando hacia el lado contrario, vivía mi vida como yo quería y no como Dios quería. Y me empecé a dar cuenta de eso. Y ahí es donde todo empezó a cambiar y a caminar de manera distinta en mi vida. Pues el hecho de conocer a Jesús, lo que ha cambiado en mi vida principalmente es el orden. Mi vida se ha ordenado, he tenido sobre todo el objetivo, que es el poder hacer las cosas conforme Él plantea que las haga, pero también ha respondido a mis preguntas, a esas preguntas que tenía desde niño y que nadie ni nada ha sabido contestarme nunca, sobre todo sobre el futuro, sobre quiénes somos, a dónde vamos, las preguntas que creo que todo el mundo se hace. Y lo que ha hecho sobre todo es cambiar la soledad de no saber con quién estás, a tener la seguridad de saber que siempre caminas junto a Dios, ¿no? Eso es lo que creo que principalmente ha cambiado en mi vida y creo que es lo que motiva, o lo que me motiva sobre todo a cada día levantarme para saber qué tiene Dios cada día para mí. Las cosas que han cambiado en mi vida desde que conocí al Señor, a Jesús, ha sido sobre todo mi manera de verle a Él, de verme a mí misma y de ver a los demás. De verme a mí misma, yo había construido una vida que yo quería tener, como yo quería tenerla, pero al conocerle a Él cambió todo y le dio un rumbo muy distinto, muy distinto. Hay muchas cosas que yo pensaba que eran importantes, no lo eran. Y Él las cambió por otras muchísimo mejores y sé ahora que mucho más importantes. Y a los demás, pues porque ahora puedo ponerme en el lugar de los demás y ayudarles también, a lo mejor, a que también puedan conocer a ese Dios que está ahí y que nos lo estamos perdiendo, que mucha gente se lo pierde. Pues yo, a alguien que no es creyente o que no conoce, o sea, no tiene una relación personal con Jesús, yo le diría que dude por lo menos de si es real o si no lo es, y que intente averiguarlo, si de verdad es real, porque si es real vale la pena. Yo lo he vivido y lo sé, y entonces animaría a eso, ¿no? A que en su propia vida
lo intente buscar.